Y estamos pues muy emocionados porque tenemos con nosotros y nosotras aquí en el estudio a Emma Landeros, periodista e investigadora. Y también por Zoom tenemos a Joel Aguirre, también periodista e investigador. Los dos son coautores de este libro que acaba de salir a la luz, Transfeminicidio, una investigación desde la entraña de uno de los crímenes de odio más infames en México. Pues creemos muy relevante este tema. Hace ratito que estábamos también conversando, pues de pronto la poca visibilización que tiene, o cuando la tiene, pues tiene un abordaje pues también con mucho sesgo de discriminación, ¿no? Pero ahorita ya hablaremos de eso. Bienvenida, Emma, bienvenido, Joel. Emma, si pudieras primero contarnos pues de qué va este libro, cómo surgió también la idea de realizarlo, en qué contexto está. Hemos también en otras entrevistas que hemos visto que les han hecho, que no había de hecho muchísimo abordaje, digamos como documental, ¿no? Sobre esta cuestión de los transfeminicidios. Si nos puedes contar en qué contexto inició y qué herramientas como que tuvieron para empezarlo. Ok, pues primero que nada, Carolina querida, muchas gracias por el espacio. Y Transfeminicidio surge a raíz de conversaciones que tenemos con Joel acerca de lo que se estaba haciendo periodísticamente sobre la población trans, puntualmente porque presenciamos en momentos distintos discriminación contra chicas trans en la vía pública, en un supermercado, en el Metrobús. Hablamos de eso, comenzamos a investigar como en periódicos, en revistas, en medios, en internet, y nos dimos cuenta de que además de que no se estaba hablando del tema, lo poco que se hablaba eran de las noticias que muchas veces eran hasta amarillistas, principalmente en provincia, donde se hablaba de hombres vestidos de mujer que eran asesinados. Eso llamó mucho la atención, pero decidimos investigar desde la punta del iceberg, que son las discriminaciones graves, que nos fueron poco a poco hilando con el final de esto, que llegan a ser transfeminicidios, y que cuando hablamos de uno de los crímenes de odio más infames, es porque cuando son asesinadas las chicas trans, el agresor no se conforma con matarla a balazos o a golpes, sino que les desfigura la cara, les arranca el cabello, les deja leyendas terribles en el cuerpo, les arranca senos, les mutila genitales, todo esto con el odio que mueve para arrancarles la femineidad, para dejarlas aún más humilladas, aún más sobajadas después del crimen, ¿no? Después llega el primer respondiente, que es la autoridad, que es el policía, que los ve y dice, mataron a un hombre vestido de mujer, y luego llega la prensa que replica esto y que no habla de un transfeminicidio. Pocas veces vemos en la prensa y en las historias que se conozca o que se use el término transfeminicidio, lo cual debería de ser muy importante, porque lo que está sucediendo hoy en México es una epidemia de estos crímenes, pero que están en la invisibilidad, y eso hace que sigan generándose y que empiezan desde el momento, es tan grave que empiezan desde el momento en que en casa los adultos los insultan a la población trans, denigran a la población, y las infancias lo están escuchando. Uh-huh. Entonces pareciera que también aprenden que eso está bien, que está bien el rechazo. Y llegamos entonces a un punto en el que las chicas trans no tienen la posibilidad de siquiera sentarse en el Parque Central de Puebla, porque los policías la van a sacar a las chicas, porque les explican que ellas no pueden estar ahí, que para ellas el hecho de regresar a su casa después de trabajar sea como el mayor triunfo de decir, hoy no me mataron. Todos estos casos de trágicos conforman transfeminicidio, pero también hablamos de fosas clandestinas, de madres que buscan a sus hijas trans en fosas clandestinas, pero también hablamos de chicas que han sido quemadas con ácido. No se llega al transfeminicidio, pero ya estamos hablando de esos niveles de odio, de esos niveles de violencia. El libro está respaldado con investigación documental
y expertos, que es lo que tiene que tener una investigación periodística. Sin embargo, le estamos dando muchísimo peso a las voces de las víctimas que sobrevivieron a un transfeminicidio y de las que lamentablemente ya no, pero que hay madres y hay amigas que cuentan su historia y está plasmado aquí en Transfeminicidio. Ok. Y Joel, ¿nos puedes contar un poco más sobre esta violencia sistemática que viven las personas trans en su día a día? Ahorita Emma, ¿no? Que nos decía, pues eso, a lo mejor para nosotras y nosotros es pues de lo más común salir, tomar un helado, sentarnos en algún lugar, estar con nuestras parejas, y estas personas pues son estigmatizadas, son violentadas en el mejor de los casos, pues pueden tener una tarde quizá en paz, ¿no? Hemos escuchado también y visto a lo largo también de estas páginas estas historias sobre algunas mujeres trans que no tienen ni siquiera la posibilidad de desempeñarse en sus trabajos por lo que han estudiado, ¿no? Escuchaba también en una entrevista de, me parece que una que era psicóloga, y que las personas, como es una persona trans, tenían desconfianza por esto y entonces no podía ejercer, ¿no? O otras que han estudiado, no sé, derecho o cualquier otra cosa y que no pueden ejercer. ¿Cómo es la violencia sistemática que estas personas tienen que enfrentar día a día? Sí, gracias, Carolina. Mira, lo que nosotros detectamos desde un inicio, cuando comenzamos a trazar el reportaje, cuando hicimos el planteamiento de la investigación, por así decirlo, es que existen en todos los sectores de la sociedad, en una gran parte de los sectores de la sociedad, una falta de información grave, por decirlo menos. Por ejemplo, nos encontramos sorprendentemente con que muchas personas no logran identificar qué significa el término persona trans, ¿no? Desde ahí estamos teniendo una especie de violencia, por así decirlo, contra las identidades diversas. En términos prácticos, lo que nosotros podemos concluir a partir de los testimonios recogidos, de las investigaciones realizadas, es que una persona trans es una mujer nacida en el cuerpo de un hombre o a la inversa, un hombre nacido en el cuerpo de una mujer. Entonces, para nosotros como periodistas era muy importante partir desde los fundamentales, es decir, desde que se reconozca que existen las identidades diversas y plasmarlos en un libro para posteriormente continuar o proseguir con la parte más terrible que es el transfeminicidio. Detectamos nosotros, como bien lo mencionas Carolina, que hay dos tipos de transfeminicidio. El transfeminicidio físico, desde luego que es el más infame, el más terrible, que es derivado de un detonante de odio, pero también el transfeminicidio social, este término que nosotros hemos acuñado en el libro y que tiene que ver con el menoscabo de los derechos humanos de todas las personas trans. Es decir, cuando se intentan desarrollarse de manera normal, por llamarlo de alguna forma, en la sociedad, son víctimas de discriminación, son víctimas de violencia verbal, son víctimas de violencia visual, que es muy común en nuestros días, y todo, insisto, derivado de una falta de información. Creo que en las sociedades modernas como la que presuntamente estamos viviendo hoy en día, hace falta ilustrarnos, hace falta conocer las identidades diversas desde su origen, desde su intimidad, y es lo que nosotros hemos pretendido con el libro. Los testimonios que recogimos son de víctimas de intento de transfeminicidio y también de personas que rodean a quienes finalmente fueron víctimas de un transfeminicidio. Estas personas pueden ser los familiares, los amigos, activistas, abogados, etcétera, que nos ayudaron a trazar un mapa muy completo que va más allá de lo conceptual, un mapa que va más allá de los esfuerzos globales por poner en definiciones o en conceptos todo lo que tiene que ver con las identidades diversas. Y digo mapa porque nos enseña, nos muestra cómo las personas transexuales se exhiben a sí mismas como seres humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos como propósito siendo periodistas. Poner sobre la mesa un tema que desde luego es de difícil discusión, pero que se debe conocer desde los orígenes. Es decir, que como sociedad entendamos que las personas transexuales son seres humanos como cualquier otra persona
que tienen derechos, que tienen aspiraciones, que tienen ilusiones y desde luego que deben ser respetadas. Hoy en día es muy común escuchar en esta violencia verbal de la que hablábamos hace un momento a personas decir, yo respeto a las personas transexuales mientras no se metan conmigo. Esa es una violencia, desde luego, porque quiere decir que si yo pongo esa limitante de no se metan conmigo, estoy impidiendo, por ejemplo, que una persona transexual me atienda en un consultorio médico, o que me reciba en un consultorio dentista, o que me atienda como una cajera en un banco, por decir algunos ejemplos. Lo que también descubrimos es que las personas transexuales, la mayoría, más o menos un 90%, son arrojadas del hogar familiar debido al menosprecio de sus propias familias. Cuando las personas son arrojadas de su hogar, se les corta de tajo la oportunidad de desarrollarse en la academia, de tener una educación, de tener una cultura familiar, etcétera, y eso las obliga a trabajar o desempeñar el trabajo sexual. Y como sabemos, el trabajo sexual conlleva una serie de riesgos bastante importantes que desde luego implica poner en juego la propia vida. Las oportunidades que le quedan a las personas transexuales a partir de esta verdad, que es la falta de oportunidades, es trabajar, por ejemplo, en centros nocturnos, trabajar en academias de baile, trabajar en estéticas y siempre el trabajo sexual. Pretendemos nosotros cambiar un poco esta realidad, presentar a las personas transexuales, insisto, desde su punto de vista humano, Carolina, y de ahí empezar a emprender nuevas acciones. Ok, Joel. Estoy viendo, Emma, en los agradecimientos, pues que justo como lo decías al principio, pues está lleno también de esta consulta a especialistas, ¿no? Esta visión transdisciplinaria también que pues enriquecen esta investigación. Después de hacer este libro, de publicarlo, me gustaría preguntarte si puedes orientarnos sobre de dónde nace este odio, pues, ¿no? O sea, ¿por qué las personas trans viven con este estigma continuo? Lo que ahorita también nos comentaba Joel, de que este estigma, este rechazo viene incluso, pues esto, desde sus casas, ¿no? Al ser expulsadas, al tener este enjuiciamiento completo, total, de 24/7, de por qué deciden, como si fuera una decisión, pues ser personas trans, ¿no? O sea, ¿por qué no, de dónde viene este odio, de dónde viene este desconocimiento, en qué está, digamos, alimentado, qué lo alimenta? Si después de esto tienes como alguna reflexión al respecto que nos puedas compartir a nuestra audiencia. Claro, sí. Creo que tiene que ver con la falta de educación, pero sobre todo con esta deshumanización que se viene arrastrando de hace mucho tiempo y que se mezcla con el machismo. En su momento, 70s, 80s posiblemente, con la población homosexual, ¿no? Lo veíamos todavía, tal vez a mí me tocó un poco ver este odio, este rechazo, incluso estos insultos diciendo que era algo que daba asco, cuando son personas comunes, como todos, y con el tiempo, poco a poco, pues se va evolucionando. Afortunadamente hoy la población homosexual, bisexual, lesbianas, pueden estar en un puesto de gerentes, por ejemplo, pueden avanzar con sus carreras, tener una casa, tener un empleo digno, una vida digna, finalmente. Hoy, en estos momentos, la población transexual es un eslabón muy vulnerable. De hecho, es el más vulnerable. Creo que esto tiene que ver con que pareciera que si lo que para mí es normal es lo único que cuenta y lo demás está mal. Creo que ese tipo de pensamiento es el que justamente acrecenta todo este odio, sumado pues al machismo, al patriarcado, ¿no? Que ataca y dicen, es que cómo es posible que tú, naciendo hombre, ahora sí que quieres cambiar al lado más, ven a la mujer como lo menos, ¿no? Lo peor o lo que tú quieras, ¿no? Ahí está el machismo. Entonces dices, siendo hombre te cambias al lado que es el más vulnerable, que es el más denostado, que es el que no vale, cuando esto no se trata de un gusto,
No, esto está científicamente comprobado, genéticamente, que no es, pues hoy se me antojó ser mujer, ¿no? Es tan difícil que no se entiende, que no lo entienden y que hay este rechazo como en su momento lo hubo para la población homosexual. Sin embargo, estamos en este siglo, en esta ciudad, por ejemplo, moderna, y aún así seguimos viendo actos de discriminación, actos de mucho odio. La población trans o las mujeres que entrevistamos junto con los expertos mencionan una cosa muy importante. Somos tan vulnerables que incluso las mascotas tienen más derechos y se ejerce más la ley cuando se les maltrata que nosotras. Cuando hay un ataque de odio o cuando hay un transfeminicidio, por ejemplo, en las redes sociales, lo celebran, se burlan de la víctima. Apenas lo acabamos de ver hace 2 semanas que golpearon a una chica trans en la Alameda y las respuestas eran, es que es un hombre vestido de mujer en la Ciudad de México, que se supone que somos una sociedad moderna, ¿no? Entonces, justamente todos estos tipos de elementos son los que llevan a que hoy se les llame incluso monstruos, fenómenos, por decirlo menos, a la población transexual, y que siempre hay este rechazo y que también esté este estigma de es que son trabajadoras sexuales porque les gusta. Hay una experiencia muy fuerte para nosotros en que una chica trans, Erika, puntualmente, nos reta y dice, porque nos gusta, porque es fácil, párense conmigo 5 minutos sobre Tlalpan a ver cómo me insultan chicos y grandes, ¿no? Cómo son las humillaciones para ver si sí es cierto que es fácil, que nos gusta hacer esto. Pero hay muchos que dicen, es que, ¿por qué no desarrollan otro tipo de trabajo? ¿Por qué no estudiaron? Cuando una niña, un niño, una chica trans la corren de su casa a los 9 años a la calle, pues no va a decir, a partir de ahora voy a ir a vivir a otro lugar, voy a meterme a la escuela, o sea, es ilógico. Y justo la gente que dice es que les gusta estar en el trabajo sexual y no se desarrollan y no hacen otra cosa, es la misma gente que la rechaza, que no les va a dar una oportunidad, y que cuando, si acaso como Agnes en Puebla, llegan a tener una carrera de psicología, van a ser las mismas que digan, no, yo no voy a ir con ella a tomar terapia, jamás. O yo no voy a ir con ella a una consulta. Como un hombre que se hace pasar por mujer me va a atender, ¿no? Justamente son quienes están, que no tienen educación, que no tienen tampoco ni siquiera el interés de saber qué sucede con las poblaciones trans, y no solamente desde el punto de vista del transfeminicidio, sino quiénes son, cómo son, qué aspiraciones tienen. Y ahí es donde tú encuentras que son como tú y como yo, como Joel, y como toda la población. Ok, y finalmente, Joel, si nos puedes compartir alguna reflexión sobre el tratamiento que los medios dan a este tema, y la importancia en ese sentido, pues de hablarlo sin estigmas, sin prejuicios, con una información también clara, y sobre todo también, bueno, no sé si también nos puedes compartir como en esta parte, porque lo hemos visto acá y le hemos dado también seguimiento a estos discursos de la ultraderecha, lo hemos visto con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que recientemente decía que solamente se iba a estipular hombre-mujer, con Javier Milei, y que al final pues vemos estos discursos replicados y que afectan directamente también a la vida de estas personas. En general, si nos puedes como compartir una reflexión respecto a esta cuestión mediática, teniendo en cuenta estos factores de poder que también tienen un discurso trans excluyente y de odio. Sí, desde luego, Carolina, hace falta mucha evolución como sociedad. La educación es base para poder superar esta barrera. En algunos de los testimonios de especialistas que recogimos, alguien hace referencia, por ejemplo, a la iglesia. La iglesia como tal, pues sabemos que siempre ha marcado una división importante entre la sociedad por sus posturas que tienen que ver con las identidades diversas. La iglesia, como sabemos, no acepta las identidades diversas y siempre ha sido como que una traba para el desarrollo de las sociedades en cuanto a la apertura, ¿no? La apertura en el reconocimiento de las identidades. Desde luego que el trabajo es amplio,
Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esta situación, sobre todo los que trabajan en provincia, donde creo que hace falta mucha ilustración, falta mucho conocimiento, faltan cursos para reconocer las identidades diversas y que, por ejemplo, a las personas transexuales dejen de referirse a ellas como hombres vestidos de mujer o como jotitos o como afeminados o como volteados, etcétera. Todo ese tipo de lenguaje que en algunas capitales se ha erradicado, como en la Ciudad de México, por ejemplo, en provincia sigue permeando, sigue utilizando en el ánimo público y desde luego cuando se publica en un medio de comunicación es fácil que la sociedad misma lo replique. Nos hace falta apertura, nos hace falta conocimiento. No podríamos nosotros pedirle al presidente de Estados Unidos o al presidente de Argentina que cambien sus posturas. Desde luego, pues, como sabemos, la ultraderecha tiene una cantidad importante de seguidores, no solamente en México y en estos dos países, sino en todo el mundo, por lo que apelamos o de manera personal apelo a la ilustración individual, a que cada persona se dé la oportunidad de informarse, solamente es eso, no se requiere que alguien cambie su identidad, nada de eso, solamente informarse. Y es lo que nosotros pretendemos con este libro. Por eso insisto en la importancia de presentar los casos. Nosotros somos la correa transmisora, somos los periodistas, pero quienes hablan son las víctimas. Estas personas que están entrevistadas en este libro hablan de sí mismas como seres humanos. Eso es lo que necesitamos, conocerlas como seres humanos, conocerlas en su fuero interno, en sus sentimientos, en sus aspiraciones, en que son personas que quieren amor como cualquier otra, que quieren libertad de movilidad en las ciudades, que quieren educarse, que aspiran a tener una pareja, una familia, una estabilidad emocional, económica, etcétera. Y para llegar a ese estadio de respeto con los demás, pues falta solamente informarse, Carolina. Esa sería mi reflexión, ese sería mi consejo, que nos informáramos y que aprendiéramos a respetar a las identidades diversas. Perfecto. Justo ahora en el índice veo que cada capítulo es de una persona, ¿no? Una mujer trans que narra también su historia, Emma. Sí, justo, no solamente en medio de cada capítulo que hay un principal, a la vez, por ejemplo, en el caso de Lola, que abre el capítulo 1, pero que cierra también el libro, cuenta otras historias. Está contando su historia y se encuentra con otras historias, como el de su amiga Natalia, que fue quien la apoyó como a salvarse de muchas cosas y convertirla en defensora de derechos humanos. Lamentablemente esta chica terminó también siendo víctima de un transfeminicidio. Entonces, sí, son historias, ¿no? Como te comentaba al inicio de esta charla, dimos la voz, porque creo que en el silencio es donde encontramos más violaciones graves a derechos humanos. Uh-huh. Y la población trans está silenciada y lamentablemente va sola. Pocos son los defensores de derechos humanos que están con ellas. Los expertos que entrevistamos aquí, tanto los neuropsicólogos como los abogados y el legislativo, todas estas personas están trabajando con población trans y entonces no solamente conocen de leyes o conocen de una situación de salud mental, sino que están trabajando con ellas. Uh-huh. Entonces, justamente este libro se comprende, de una u otra manera, siempre la población trans es la que está aquí como pesando, ¿no? En la información que tenemos. Hablando, ok. Finalmente, ¿dónde podemos encontrarlo? También vemos que es de la colección, me parece que es el primer número de la colección de Javier Valdés. Sí. Si nos pueden contar un poquito de eso también. Pues Joel puede contarlo de la colección y yo digo dónde lo pueden encontrar. Ok. Joel. Sí, en efecto, este libro de transfeminicidio inaugura la colección Javier Valdés Cárdenas, una colección que lanza la editorial Aguilar, Penguin Random House, y que pretende, sobre todo, publicar libros cuya base es el periodismo de investigación. Es lo que nosotros hicimos, es un trabajo riguroso, 100% informativo. Quiero resaltar la narrativa, es un libro muy bien contado,
sin exageraciones, sin darnos demasiadas, o más bien sin darnos ninguna licencia literaria, porque cada palabra que está escrita ahí está verificada, está recogida de testimonios, de documentos, etcétera, y todos estos fortalecen este género tan fundamental hoy en día como es el periodismo de investigación, y sobre todo cuando se acompaña con la voz de las víctimas. Perfecto. Y finalmente, ahora sí, Emma, ¿dónde podemos encontrar este libro? Ya está en todas las librerías, está en 3 formatos: libro físico, audiolibro y libro electrónico. Y finalmente contarles que vamos a tener la presentación el próximo jueves 3 de abril a las 6 de la tarde en Fondo de Cultura Económica. Y para quien quiera ir también, la editorial Penguin Random House está haciendo una especie de festival que se llama Orgullo en tus letras. Para el sábado 5 a las 10 de la mañana estaremos Joel y yo presentando también en la Casa Jesús Reyes Heroles en Coyoacán, Transfeminicidio, 10 de la mañana, sábado. Perfecto, pues aquí estábamos viendo la invitación a esta presentación del libro en la librería Octavio Paz. Y pues bueno, no sé si quieran agregar, ya estamos viendo también aquí donde podemos seguir su trabajo, pero Emma también, porque no eres solo coautora de este libro, también de Nochixtlán. Ha sido un trabajo, en general tu carrera, pues también de investigación y muy cercana a los derechos humanos y también pues a ciertas violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Nos quieres contar de dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, pues ahorita estoy en las redes sociales, pues en X ya está ahí, me parece la dirección. Uh-huh. Y sí, ahorita estoy metida en otras investigaciones, igual, pues ya sabes, todo hace 17 años me metí al periodismo narrativo, a contar historias y principalmente pues violaciones graves a derechos humanos cometidas por Ejército y Marina, que es como los temas más fuertes que he manejado, y pretendo seguir con esto y espero que para el próximo año haya un material también sobre este tema, un par de años, espero que sí, finalmente salga. En eso estoy ahorita, Carmen. Perfecto. Joel, ¿tú quieres agregar alguna cosa más? Sí, solamente mis redes sociales son Joel Aguirre A, en todas las plataformas, y poner sobre la mesa la esperanza de que este libro de transfeminicidio pues pueda ser recogido para futuras investigaciones. Desde luego tiene muchas virtudes, pero como toda obra también tiene defectos, es factible de mejorarse, de complementarse. Y si investigaciones futuras de antropólogos, de sociólogos, de colegas periodistas pueden abundar más sobre el tema, la sociedad lo agradecerá, porque nos hace falta mucho trabajo en pos de la igualdad de los derechos humanos y del respeto, y desde luego en darle la voz a las víctimas, insisto en eso. Gracias, Carolina. Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias Emma, gracias Joel, y pues ojalá podamos mantener la comunicación, seguramente vendrán también más temas, y pues es siempre valioso contar con voces pues especialistas y que por tantos años también han seguido pues estas investigaciones. Muchas gracias, Emma. Gracias Joel. Gracias. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.